Saludos cordiales, mis estimados estudiantes. Sean todos cordialmente bienvenidos a esta primera sesión asincrónica de la asignatura didáctica del teatro. En esta oportunidad estaremos trabajando una continuación del tema que dejamos pendiente en la sesión pasada acerca de los orígenes del teatro. Por lo tanto, esta siguiente sesión, que es una continuidad y con la cual finalizaríamos esta primera unidad, se refiere a los orígenes y la evolución del teatro antes, durante y después de Cristo. Como siempre, me encanta iniciar con una frase y en esta ocasión lo hago con una célebre frase de Federico García Lorca que dice así: el teatro es poesía que sale del libro para hacerse humana. Esto lo dijo Federico García Lorca. Las metas y competencias que esperemos que cada uno de ustedes puedan cumplir a lo largo de esta unidad o esta sesión son las siguientes: conocer e identificar cuáles son los elementos de la representación teatral y sus orígenes, conocer, identificar y clasificar el desarrollo del teatro desde sus orígenes en el teatro griego hasta el teatro renacentista, valorar la importancia de la historia del teatro para su enseñanza. Como nos podemos dar cuenta, cada una de estas metas y competencias van de la mano porque estamos en la misma unidad que no hemos podido finalizar. El esquema que estaremos desarrollando, una breve introducción para recordar para retomar lo pasado, y ahora hablaremos de cada uno de los teatros de acuerdo a cómo han ido evolucionando según la historia, como lo fue el teatro medieval, español, isabelino y el teatro francés. Recordemos que la sesión pasada iniciamos definiendo el teatro como este recinto, este lugar en donde se hace simplemente para representar lo que está escrito, para vivenciarlo frente a un público y para poderlo expresar de una manera totalmente libre. El teatro obviamente ha vivido diversas etapas a lo largo de la historia antes de Cristo, siendo los pioneros a todo esto en los griegos, que de una u otra forma marcaron una pauta. Pasamos por diversas etapas, diversos momentos, y vamos a estacionarnos un ratito en lo que es el teatro romano. El teatro romano no se desarrolló sino hasta el siglo III antes de Cristo. Al principio se asociaba con festivales religiosos, pero la naturaleza espiritual se perdió pronto. Fíjense que esta es una etapa bastante interesante porque de hecho se hacía dentro del templo en diversas ocasiones y que era siempre para representar algo religioso, alguna aparición, algún momento de la historia sagrada, pero siempre y todavía, hoy por hoy, muchas partes del teatro, muchas partes de la historia siguen llenándose con todo esto, siguen acercándose a lo que es el teatro. De hecho, la misma danza folclórica es por parte de naturaleza totalmente espiritual. Posteriormente, al incrementarse el número de festivales, el teatro se convirtió en un entretenimiento. Ya no fue un rito, ya no era ese ritual que era para adorar a algún dios, como lo hacían anteriormente los indígenas, que a través del fuego ellos se representaban ciertas danzas teatrales porque veían la figura de su sombra gracias al resplandor del fuego. Y obviamente el fuego en aquel momento era parte de un dios porque les daba energía, porque los ayudaba, les permitía cocinar los alimentos, les permitía defenderse de algunos animales. Entonces ya el teatro empezó a convertirse más que en un ritual, porque la gente le agradaba, la gente disfrutaba todo esto y de una u otra forma empezó a formar parte de su propio entretenimiento. Y obviamente la comedia llegó a ser la más popular de todo esto porque le permitía desestresarse por completo. Yo les comentaba a ustedes en la sesión pasada de cómo los bufones iban a alegrarle una hora al día a los faraones y a los reyes. Y que no solamente a los faraones, sino que el bufón utilizaba la risa como un método
que permitía desestresar también a los trabajadores que se encontraban laborando a los alrededores del reino, pero también decían que el bufón iba después de la hora del almuerzo, porque decían que a través de la risa el trabajador podía bajar mucho más rápido la comida, es decir, hacer una mejor digestión y podía ser mucho más productivo a la hora de trabajar. Este punto lo vamos a profundizar un poquito más cuando veamos el taller de risoterapia. Obviamente el teatro romano mantuvo este periodo de creación dramática que empezó en el siglo II, siglo III antes de Cristo, como lo hemos mencionado anteriormente, y que estuvo dominado por la comedia de Plauto y de Terencio, que eran adaptaciones de la comedia nueva griega, es decir, que ya empieza una pequeña evolución gracias a estos personajes Plauto y Terencio. Empiezan a adaptarse a nuevas comedias, a nuevas situaciones, nuevos contextos. Y las obras siempre se basaban en una intriga de carácter local. También se nos comentaba en los orígenes del teatro, la sesión pasada, que hoy en día no ha cambiado nada, porque el comediante actual simplemente debe de estar al día con la situación de su comunidad, con la situación de su país y del mundo, para de eso poder generar un chiste, bien sea a través de una crítica, a través de una protesta, pero que siempre va a prevalecer la comedia. Este primer periodo lo denominaron como un periodo clásico, porque comprende el teatro de las civilizaciones clásicas, como lo era Grecia y Roma. Es decir, la gran mayoría de estas obras fueron escritas en griego o fueron escritas en latín. Es por eso que se considera a Grecia como este pionero. Y obviamente Roma no se quedó atrás y también fue evolucionando, pero Roma obviamente, recordemos que es la capital de Italia y que de una u otra forma ellos son un país extremadamente religioso y es por eso que sus obras siempre fueron de este carácter o de esta índole espiritual. El teatro romano, alrededor del final del siglo II, ya después de Cristo, el teatro empezó a ser más literario y entra en un declive y es sustituido por otros espectáculos y entretenimientos más populares. Es decir, que hay un pequeño desfase del teatro en esta época porque la gente obviamente empieza a crecer, empiezan a existir nuevas oportunidades de entretenimiento. Y obviamente la iglesia cristiana atacó el teatro romano y contribuyó en el declive del teatro de este mismo, así como a considerar a las personas que participaban en él porque las consideraban inmorales. Muchas veces la iglesia lo consideraba como una falta de respeto. Gracias a esta evolución, la iglesia ya es mucho más mente abierta. También sabemos que dentro de la misma iglesia, en diversas religiones se pueden hacer representaciones, tanto teatrales como dancísticas, que permiten adorar cada quien a su Dios, a su estilo y a su modo. Con la caída del Imperio Romano, para el año 476 después de Cristo, el teatro clásico decae nuevamente en Occidente y no resurge hasta 24 años después, cuando vuelve a tomar un nuevo aire para llevar una nueva propuesta teatral a la propia ciudad. Recorriendo un poco más este teatro romano, fíjense cómo fue evolucionando, cómo la comedia de una u otra forma vino a sobresalir y a hacerse la más popular en esta época y cómo la iglesia también atacó fuertemente el teatro romano. Ya el teatro medieval, al igual que el teatro europeo, surge vinculado a cultos religiosos. De hecho, dentro de la misma Eucaristía, es en sí misma un drama. Para muchos ya la misa es un drama, es una representación del querigma. ¿Y cuál es el querigma? La pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Serán los clérigos los que creen en los primeros diálogos teatrales. Ya la misma iglesia se empieza a formar y empieza a ver todo de una manera totalmente distinta.
los tropos con los que escenificaban algunos episodios relevantes de la Biblia. Y es aquí en donde empieza a tomar un aire totalmente distinto, porque fueron representaciones que se fueron haciendo mucho más largas, mucho más hermosas, mucho más espectaculares, dando un lugar a un tipo de teatro religioso, que fue el teatro medieval de esa época que surgió en España como tal. Fíjense que ya España empieza a acoger, la iglesia empieza a tener una mentalidad totalmente distinta, que poco a poco se fueron añadiendo elementos profanos y cómicos a este tipo de representaciones, que por razones de decoro terminaron por abandonar las iglesias y comenzaron a realizarse en lugares públicos. Ya empezaban a recrear la misma los mismos textos bíblicos, no solamente los representaban, sino que los recreaban. Un poco de comedia, un poco de drama. El teatro se hacía vida dentro de todo esto. Y como lo decíamos al principio, para eso es el teatro, para ser representado. Lo que está escrito se puede representar. De hecho, si yo les pido a ustedes que me hagan una obra de teatro con el contenido que estamos dando, estoy seguro que lo podrán hacer. Porque todo aquello que está escrito, tú le puedes dar vida. El teatro, o como lo decía García Lorca en la frase que les comentaba, se hace humano en cada palabra de cada libro. Y ahí surge la creatividad, que no es algo que viene desde que empezamos a estudiar didáctica y educación, para nada. La creatividad viene desde el hombre primitivo, que se tenía que hacer creativo para poder sobrevivir, para poder defenderse de los animales, para poder comunicarse. Entonces simplemente la creatividad empezaba ya a estar a flor de piel en todo este proceso teatral. El teatro medieval profano ya es cuando sale a la iglesia, cuando sale a la calle, cuando ya las obras no se hacen precisamente dentro del recinto religioso, dentro de la iglesia o del templo como tal. En el siglo XIV, el teatro se emancipó del drama litúrgico para representarse en las iglesias y fue evolucionando. Ciclos poco a poco que podían contar hasta con 40 dramas. Algunos estudiosos creen que los ciclos surgieron de forma independiente y eran producidos por toda una comunidad cada 4 o 5 años. Y las representaciones teatrales, aunque usted no lo creía, podían durar hasta 2 días, 1 día, 3 días y 1 mes. Como los intérpretes eran aficionados y eran por lo general analfabetos, o pudiésemos llamarlo analfabetos funcionales, las obras se escribían de forma de copla, de manera que fuera mucho más fácil al momento de memorizar. Asimismo surge el teatro del Renacimiento, donde renacen nuevas culturas, nuevas propuestas, nuevas teorías, nuevos actores también, nuevas personas que querían crear y dar todo por el teatro. Y que este teatro renacentista acusó el paso del teocentrismo al antropocentrismo, con obras de aspecto histórico, intentando reflejar las cosas tal como son. Apareció un tipo de manifestación dramática basada en los patrones clásicos y para las más altas aristocracias. Ya el teatro renacentista se generalizó durante todo el siglo XVI. Se comportó la edificación de recintos con salas cubiertas para la realización de las obras de teatro y bien dotadas con las mejores comodidades de la época. Ya empieza una evolución totalmente distinta para que el público se sintiese cómodo en todo momento. La reforma protestante supuso el fin del teatro religioso en el siglo XVI y el teatro profano, este teatro que salió de la iglesia posteriormente, ocupó su lugar. Los temas de la Baja Edad Media, el giro hacia temas más laicos y preocupaciones más temporales y la reaparición de lo cómico y lo grotesco contribuyeron a la nueva forma de hacer teatro, que es lo que causa realmente, digamos, ese morbo, esas ganas de ver, ese interés, mucho más allá de ver un drama, es poder irte a reír o ver qué sucede en una trama como tal. Y es por eso que surge esta propuesta y surge todo este interés mayoritario por el teatro. Ya a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, en Francia ya era popular, más que todo el tipo de comedia
que era como la farsa. En aquel tiempo no existía en París edificios dedicados al teatro, utilizándose recintos destinados al juego de pelota, es decir, que utilizaban estadios, utilizaban gimnasios cubiertos. Y la influencia italiana en Francia, en la capital de París, llevó a popularizar representaciones que fueron denominados ballet. Uno de los grandes dramaturgos considerados fue Molière, un dramaturgo que dio la vida y que trabajó arduamente por el teatro francés. El teatro isabelino ya también viene allá para mediados y finales del siglo XVI, en el periodo del reinado de la reina Isabel, valga la redundancia. Fue cuando el teatro renacentista inglés evolucionó muchísimo más. Al contrario que el teatro que se realizaba en el resto del continente europeo, escrito con la intención de representarse ante las clases altas. El teatro fue clasista por un buen tiempo. El teatro renacentista inglés se cimentaba en fórmulas populares en el antiguo teatro medieval y en los gustos y reivindicaciones del gran público en general, influenciados por la constante evolución de la lengua y a los cambios económicos y políticos del momento. Dramaturgos como Christopher Marlowe y Thomas Kay apadrinaron el nacimiento de un teatro épico, dinámico y sin barreras, es decir, sin tanto prejuicio. Este fenómeno fue culminado en la compleja y variada obra del escritor más grande del teatro inglés, como lo fue William Shakespeare. Asimismo, el teatro isabelino, este teatro de una u otra forma, eran en lugares al aire libre. Eran en forma de hemiciclo, como cuando se los comentaba, en forma de media luna, en forma circular. Y era de forma rectangular y en posición elevada, el torno a él o los espectadores que rodeaban por 3 de los 4 lados. Los puestos eran elevados, estaban reservados para la gente de clase alta, para la gente de la nobleza, como les comentaba, era muy clasista, y era también para la gente pudiente, aquella gente que podía pagar. Entre todos los teatros de la época se destaca The Globe, el teatro londinense, en el que Shakespeare siempre representaba sus obras. Retornando un poco a esta época de oro del teatro español, en España dominó una época maravillosa, una época dorada, una época que fue la vanguardia en ese momento y que sucedió prácticamente en el siglo XVII. Sin duda fue uno de los periodos más prósperos del teatro universal. Se proliferó de tal manera en donde grandes autores llegaron a presentar sus mejores obras y que se mantuvieron en cartelera por un buen tiempo. Abundaban las nuevas obras, los autores, las compañías teatrales. El teatro ya no es un espectáculo reservado para las altas esferas, se empezó a democratizar y dejar de estar sujeto a la ley de la oferta y la demanda, y fue mucho más abierto a los plebeyos, a las personas que podían pagar simplemente su entrada con el fruto y el sacrificio de su trabajo. En el mismo periodo del teatro isabelino en Inglaterra, en los siglos XVI y el siglo XVII, en España, se construían constantemente edificaciones fijas para la representación del teatro al aire libre, que recibían el nombre de corrales de comedia. Estas salas teatrales eran gestionadas por las denominadas hermandades, que sin duda fueron precursoras de lo que actualmente conocemos hoy como los grandes empresarios del teatro. Estos corrales de comedia son muy parecidos al sambódromo que existe en Brasil o al cumbiódromo que existe en Colombia, en Barranquilla y en tantas ciudades, en donde se reúne la gente en ese recinto solamente para bailar samba, en el caso de Brasil, o para bailar cumbia, en el caso de Colombia, específicamente en la ciudad de Barranquilla. Y así es parte de cómo fue evolucionando poco a poco hasta lo que es el teatro renacentista. Bien, hasta aquí llegamos, finalizando lo que es esta primera unidad, y como actividad en línea, van a elaborar una línea del tiempo.
Esta va a ser la tarea de la historia y desarrollo del teatro, de lo que hemos visto en la clase de hoy, desde el teatro romano hasta este teatro español. ¿Cómo fue evolucionando y qué sucedía en cada uno de estos siglos? Va a ser la tarea principal de la semana que inicia pues el día de hoy. Y como pregunta que van a tener en el foro, les recuerdo la importancia del foro. La actividad tiene un valor de 7 puntos y el foro lo complementa con los otros 3 puntos. De todas las etapas del teatro estudiadas hoy en clase, ¿cuál considera usted que es la más importante y por qué? Vimos como 6 etapas en cada uno de los países: Roma, el teatro medieval, francés, cómo lo influenció también el teatro italiano, el teatro isabelino. ¿Cuál de todos ellos usted cree que fue la más importante? Y me justifica el por qué. Les recuerdo la importancia de estar constantemente retroalimentando a los compañeros. Y la próxima sesión vamos a estar viendo lo que es el teatro en el mundo, que sería la sesión sincrónica número 3. Entonces, mis queridos amigos, simplemente me despido y será hasta una próxima oportunidad. Les deseo feliz semana. Recuerden que cualquier duda, cualquier inquietud, no duden en consultarme a través de la plataforma. Feliz día.